Israel Quino ya está en contacto con nosotros también para darnos su postura en torno a qué va a suceder con las elecciones judiciales en nuestro país. ¿Cuál será la postura de los magistrados? Buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Hemos sido testigos el día de hoy, efecto justamente de esta, entre comillas, sentencia constitucional que es una resolución, en mi percepción, plenamente inconstitucional, ¿no? Que pues un fallo sastre hecho a medida de los interesados, ¿no? Justamente declarar, por ejemplo, desiertas las convocatorias en determinados departamentos sí y en otros no, pues se va a generar, ¿no?, un caos institucional, porque primero que se está cercenando un derecho del pueblo boliviano a elegir autoridades en esos departamentos. Segundo, que se están vulnerando los derechos de los postulantes ya habilitados. Muchos de ellos eran funcionarios públicos, han tenido que renunciar a sus cargos, eran autoridades judiciales, departamentales, han tenido que renunciar a sus cargos. Entonces, un fallo del Tribunal de Garantías, Tribunal Contralor de la Constitución, no puede disponer, vulnerar derechos fundamentales. Ahí justamente se ve una intencionalidad nefasta de parte de estos ciudadanos autoprorrogados. Ahora bien, ¿qué hacer a partir de esta norma? De esta normativa que pretende incidir en las competencias del Tribunal Electoral? No han declarado la inconstitucionalidad del artículo 190 de la Ley del Régimen Electoral. Si no han declarado aquello, entonces allí justamente puede surtir un efecto de interpretación de parte de un órgano de poder, que es el electoral, que ante la vigencia de una sentencia constitucional, el Tribunal Electoral puede hacer prevalecer de la ley del régimen electoral justamente la disposición sobre la preclusión de procesos electorales, que bajo ninguna circunstancia ni autoridad alguna puede anularse un proceso electoral. Esto dispone justamente la ley 026. Entonces allí se puede generar un primer equilibrio entre órganos de poder y la decisión la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Doctor Quino, a propósito, la lucha es contra el tiempo, menos de un mes y medio ya para las elecciones judiciales reprogramadas incluso. En ese sentido, ¿qué es lo que debe hacer de inmediato el Tribunal Supremo Electoral? Porque han emitido un comunicado oficial en el que dice que va a haber una respuesta jurídica a esta sentencia constitucional que tal vez puede alargarse, pero además el vocal Tawichi propone a título personal una ley corta que pudiera también ser tratada en el Parlamento para blindar esta elección judicial. ¿Cuál es el camino que usted puede sugerir en relación a esta idea, por lo menos? Puede proponer el órgano electoral una normativa justamente para que el legislativo, ¿no?, cuya una de sus funciones no solamente es aprobar, modificar o sancionar leyes. El órgano legislativo tiene la facultad interpretativa de la ley, ¿no? Al igual que el constitucional tiene la facultad interpretativa, ¿no?, de la Constitución, el legislativo tiene la facultad, la atribución constitucional de interpretar las leyes. Puede interpretar el propio artículo 190 y decir que ningún fallo judicial, sea o no de un rango constitucional, puede dejar sin efecto un proceso electoral, justamente por el principio de preclusión 190 de la Ley del Régimen Electoral. Y lo otro, Amado Tufi, lo que puede hacer ahora el legislativo es promulgar la ley 075. Con esta ley se cesa de manera inmediata a estos ciudadanos autoprorrogados en Sucre de sus funciones, y de manera paralela habilitar con una ley excepcional a las funciones de los magistrados suplentes en este momento, que han sido electos hace 6 años, y ellos funjan como titulares en estas instituciones judiciales, y con ellos garantizar el proceso de elección judicial del próximo 15 de diciembre. Esta ley de excepción, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de modular este tipo de fallos que pretenden defenestrar el proceso eleccionario judicial. Y finalmente, tiene que también considerar es que justamente una normativa, si bien puede emerger del legislativo, también el órgano electoral como órgano de poder
puede tener una interpretación propia institucional y decir, este fallo no surte efecto jurídico. ¿Por qué razón? Porque la ley prohíbe al propio Tribunal Electoral, no han declarado la inconstitucionalidad del 190, de continuar un proceso electoral. La norma le dice, por ninguna razón y ninguna instancia o institución puede anular o dejar sin efecto un proceso electoral. Allí está la viabilidad jurídica. Doctor Quino, gracias por habernos acompañado esta noche. Agradecido por la invitación, estimada Luciana, Miriam, Tufi, a la audiencia en todo el país. Tengan un reparador descanso. Bendiciones en sus hogares. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Lo esperamos en otras oportunidades. Muchas gracias. Hacemos una pausa.